Hola, hola, paz y bien. El día de hoy vamos a ver dos temas que tenemos pendientes. Vamos a ver el pueblo de Dios y la parusía, para terminar con esta primera parte de nuestra preparación para los sacramentos. Lo primero que vamos a hacer, pues, es hacer una pequeña oración para abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que el Señor nos quiera decir hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre bueno, te damos gracias porque el día de hoy nos permites acceder a todo aquello que tú quieres que conozcamos, a toda la sabiduría para conocerte. Te pedimos que la luz de tu Espíritu Santo nos llene y nos fortalezca para que podamos entender tu palabra, proclamarla y llevarla a los demás. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, primero que nada vamos a empezar por leer este texto, ¿verdad? Nos viene apareciendo aquí en el, en el libro, ¿verdad? Y tenemos que el pueblo de Dios es la lección número 12. Dice, los apóstoles con María y otras personas estuvieron reunidos en oración durante 10 días, esperando la venida del Espíritu Santo. Recordemos que después de que muere Jesús y va al cielo, ¿verdad? De su resurrección y de que va al cielo, Él les promete a los apóstoles que después de 40 días iba a mandar a su Espíritu Santo para que ellos fueran bendecidos con Él, ¿verdad? A este día le llamamos Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, de repente un ruido en el cielo, como un viento, resonó en toda la casa donde se encontraban y vieron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartían posándose encima de cada uno de ellos. Todos se llenaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a darles diferentes dones para poder proclamar la palabra de Dios, entre ellos el don de lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se acercaban a ellos, porque en ese momento, en esa ciudad, había mucha gente de otros pueblos, se acercaban a ellos y podían entenderles, a pesar de que ellos no tenían el conocimiento, el Espíritu Santo se los dio. En aquellos días había en Jerusalén gente de todas partes. Al oír el ruido, miles de personas acudieron en masa a ver y quedaron desconcertados dándose cuenta de que los apóstoles hablaban su propia lengua, es decir, la lengua de cada uno de ellos. Pedro tomó la palabra y explicó que el Espíritu Santo, según la profecía de Joel, había bajado entre ellos y que para salvarse era necesario arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús y recibir el bautismo. 3,000 personas aceptaron esa invitación y fueron bautizados en aquel momento. El Espíritu Santo continuó siendo el alma de la predicación de los apóstoles, que por todas partes anunciaron el mensaje de Jesucristo con mucho éxito. Un día, Pedro hablaba al grupo de paganos en la casa del centurión Cornelio, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los oyentes y empezaron a hablar en lenguas. La presencia del Espíritu Santo en los cristianos los llenaba de amor, humildad y valentía. Por eso se amaban hasta el punto de poner en común todo lo que tenían. Se reunían para celebrar la Eucaristía, escuchaban la predicación que los apóstoles daban, cantaban salmos y convivían sanamente. Los paganos los señalaban diciendo, mira cómo se aman. Yo siempre les he dicho que hay diferentes denominaciones religiosas que nosotros reconocemos por algún distintivo en su vestimenta, en su manera de ir, en su manera de actuar. Sin embargo, los católicos no nos distinguimos por una vestimenta, por llevar faldas largas, por llevar un velo en la cabeza, por llevar una Biblia bajo el brazo todo el tiempo, por andar con una corbata de cierto color, sino que nosotros los católicos nos distinguimos realmente por nuestras acciones. Son nuestras acciones las que hablan de esto que nos ha enseñado Jesús
y que nos han venido a confirmar los apóstoles. Convivir sanamente, vivir como hermanos, ver por el otro, tratar al otro con la misma dignidad que se merece por el hecho de ser un hijo de Dios. No tratar a los demás como yo quiero que me traten, sino como se merece por ser hijo de Dios. El número de los cristianos aumentaron cada día más a pesar de las persecuciones, porque desde aquel entonces hemos sido una religión perseguida. De hecho, uno de los primeros perseguidores de la religión fue Saulo de Tarso. Era el peor de los perseguidores. Un día, mientras iba con sus compañeros a llevar a la cárcel a los cristianos de Damasco, una fuerte luz lo cegó y lo tumbó del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento Saulo tuvo una conversión. Saulo se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de haber perseguido a los cristianos y de haberlos condenado a la muerte, a la mejor a muchos, sin que tuvieran ninguna culpa. Entonces Saulo se arrepintió y se convirtió en un gran apóstol y tomó el nombre de Pablo. Con este amor que Pablo, ahora Pablo, antes llamado Saulo, expresaba por Jesús, se sintió obligado a ir a predicar el mensaje de la salvación a muchas de las ciudades del Imperio Romano y fundó numerosas comunidades de cristianos en el Imperio Romano. En Roma se fue fundando una gran comunidad que, no obstante la persecución, iba aumentando en fe y en número. En la persecución de Nerón hacia el año 67, Pedro fue martirizado en una cruz, pero con la cabeza abajo, y Pablo mediante la decapitación. ¿Por qué Pedro fue martirizado en una cruz, pero con la cruz al revés? Porque él mismo lo pidió. Él decía que no tenía las mismas cualidades, que no era lo suficientemente bueno como para ser crucificado de la misma manera que fue Jesús. Él no se sentía digno de morir de la misma manera que él. Entonces, por eso él pidió que lo colocaran al revés. A San Pedro, que fue el primer papa, si ustedes recuerdan, Jesús antes de morir y le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Y se lo preguntó 3 veces. Después de la tercera vez que Pedro le confirmó a Jesús que lo amaba, entonces Jesús le dijo que iba a ser la piedra en la que fundara su iglesia, que él iba a ser quien guiara a sus ovejas en el camino de la fe. Después de que muere Pedro, que es el primer papa, vino San Lino, quien murió también mártir. ¿Qué quiere decir que mueren mártires? Los mártires son aquellas personas que tienen mucho sufrimiento al momento de su muerte, que son lastimados, como lo fue Jesús en su momento, ¿verdad? Que fueron muy lastimados al morir. La sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos, que en poco tiempo se esparcieron por todo el imperio, dando ejemplo de humildad, caridad y valentía. ¿Por qué decimos que es semilla de nuevos cristianos? Porque al ver esto, al ver que otro no reniega de su fe, sino que la defiende y alienta a los demás a seguirla, a pesar de estar siendo martirizado, de estar siendo lastimado, de estar siendo golpeado, pues eso nos invita a los que estamos alrededor a seguir sus pasos y a tener esta fe de la misma manera que ellos. ¿Qué aprendemos en esta lección? Lo primero es que los apóstoles eran hombres sencillos, igual que nosotros. Eran ignorantes, eran miedosos, no lo conocían todo y obviamente en el momento de la persecución sintieron miedo. Sin embargo, siguieron con su lucha, siguieron esparciendo la palabra de Dios, porque durante su convivencia con Jesús, que fue solamente de 3 años, habían progresado muy poquito, pero después de la venida del Espíritu Santo cambiaron totalmente. Recuerden que uno de los dones que nos da el Espíritu Santo es precisamente la fortaleza.
y nos ayuda a vivir nuestra vida con mucha fuerza y con mucha valentía. Otra de las ideas que nos debe de quedar muy presente de esta lección es que la presencia del Espíritu Santo en los cristianos, en nosotros, es indispensable. No podemos prescindir de ella para que para que nos portemos bien, para que sigamos el ejemplo de Jesús y sobre todo para que seamos apóstoles del mensaje de la salvación de Jesús. El ejemplo de los primeros cristianos es alimentar esta fe con las enseñanzas de Cristo, alimentarla con el pan eucarístico y además vivir en amistad compartiendo todo lo que tenemos. El Espíritu Santo nos indica y nos deja ver que eso es el verdadero cristianismo. Esos son los verdaderos valores que nosotros debemos de ir mostrando a los demás. Y nos lo dice muy prácticamente muy fielmente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 42. En esta pequeña frase nos dice mucho de la vida de los apóstoles después de que vino el Espíritu Santo a ellos. Dice, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Es decir, a vivir una convivencia digna entre unos y otros, a tratar a los demás con la dignidad y el respeto de ser hijos de Dios. La historia de la conversión y apostolado de San Pablo es muy atrayente y debe animarnos a imitarlo, renunciando a nuestras ideas anticristianas y siguiendo a Jesús a donde quiera que nos invite a predicar el Evangelio. Después de la muerte del primer papa, San Pedro se ha sucedido todos los demás papas, uno tras otro, hasta llegar al actual vicario de Cristo. Esta sucesión nos asegura que la Iglesia Católica es la auténtica, la fundada por Jesucristo. Por eso, cuando decimos el credo, decimos que la Iglesia, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Estas son las 4 características principales de la Iglesia. Y es una, pues porque fue precisamente fundada por Jesucristo y es la única que fue fundada por Él. Y aquí terminamos el primer tema. Te voy a invitar a reflexionar ciertas cosas. La primera es, ¿cómo vives tú tu cristianismo para con tu comunidad? Con las personas que te rodean, con tu prójimo. ¿Realmente los tratas como hijos de Dios? ¿Realmente les das ese amor y ese consuelo que a lo mejor a veces necesitan? Esa es una. Y la segunda, ¿quién es el actual vicario de la Iglesia Católica? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Investiga un poco de su historia para que lo puedas conocer mejor. Bien, ahora vamos a seguir con la parusía. ¿Qué es esta palabra tan rara? Esta palabra significa segunda venida de Cristo. Según las Escrituras, Jesús va a venir nuevamente al mundo y va a venir, como lo decimos en el credo, a juzgar a vivos y muertos. Y de ahí vendrá una vida futura y maravillosa para nosotros, o pues para los que se porten bien o nos portemos bien. Vamos a ver de qué se trata este tema. Dice, después de una muerte aceptada con humildad y ofrecida para la salvación de todos los hombres, Cristo resucita y asciende al cielo, donde el Padre y el Espíritu Santo reinan gloriosos. Los que hemos muerto a nuestros pecados y resucitado con Cristo mediante el bautismo, participaremos de su gloria. Esta es la realidad más cierta y más consoladora. Cuando tú ya tienes el bautismo, ya tienes las puertas del cielo abiertas. Sin embargo, hay otros sacramentos instituidos también por Jesús, como son la confirmación y la primera comunión a la que tú vas a tener acceso, ¿sí? Junto con la reconciliación, que te van a ir acercando más a esta vida futura en la que vas a gozar de todas las maravillas del reino de los cielos.
Los sufrimientos de esta vida temporal son nada en comparación con la gloria que se ama de manifestar en nosotros. Parusía, la segunda venida de Cristo, será un acontecimiento universal ante la mirada de todos los hombres de todos los tiempos. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los va a elegir de todo el mundo. ¿Sí? A esto de los cuatro vientos se refiere a los cuatro puntos cardinales, del norte, del sur, del este o del oeste, de todo lugar del mundo, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Para eso hará resucitar a vivos y muertos. Esta es una realidad que Cristo proclama y defendió contra los incrédulos. Fíjense que un día, uno de estos incrédulos, un sacerdote, le dice: un día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección. Son personas que no creen en la resurrección, que no creen en que Jesús haya resucitado ni que nosotros vayamos a resucitar a la vida eterna cuando Él venga a juzgarnos. Y le presentaron el caso de una mujer que se había casado con 7 hombres por haber quedado viuda 6 veces. Y le preguntaron: ¿en la resurrección de cuál de los 7 será esposa? Y a lo mejor yo creo que es una duda que también podría venir a tu mente, ¿verdad? Si ya se casó tantas veces, cuando resuciten vivos, cuando resuciten los muertos, ¿de quién va a ser la esposa? Pero fíjense lo que Jesús le contestó: ustedes andan muy equivocados al no entender las escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección de los muertos ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como los ángeles del cielo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es ser como los ángeles del cielo? Y para esto nos ayuda mucho San Pablo, porque él nos describe las características de nuestro cuerpo resucitado y pues por ende también las características de un ángel. Será incorruptible, inmortal, glorioso, lleno de vigor. Será un cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una identidad sexual en él. Es un alma pura. Es un alma pura. No es hombre ni es mujer, porque eso es de la tierra. Y ahora serás un cuerpo espiritual. Ya no tendrás esa carga. Recuerda que esta carga nos la da nuestros genes, nuestra genética. Eres hombre o eres mujer de acuerdo a tu cuerpo, pero ese cuerpo ya no va a existir. Entonces ya no vas a tener esa carga. Por lo tanto, tampoco tendrás esposo o esposa. Para recibir esta gloria es necesario pasar un examen. Cristo, que nos salvó con su sangre, no quiere que nos perdamos por algunas preguntas imprevistas. Por eso nos dice de antemano lo que nos va a exigir. ¿Qué es lo que nos va a pedir el Señor cuando nosotros lleguemos a su presencia? A los de la derecha les dirá: vengan a gozar conmigo porque tenía hambre y me dieron de comer. Tenía sed y me dieron de beber. Estaba enfermo y fueron a verme. A los de la izquierda, en cambio, les dirá: vayan al fuego de eterno, porque tenía hambre y no me dieron de comer. Estaba desnudo y no me vistieron. ¿Qué quiere decir esto? Pues justo lo que acabamos de hablar ahorita. Esta enseñanza cristiana que nos dan los apóstoles de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Cada vez que tú haces el bien a una persona, no es a la persona sí a quien se lo hace, sino a Jesús mismo, a Dios mismo que está presente en esa persona y que está presente en ti también. Por lo tanto, todo mal o todo bien que se te haga a ti, se lo estarán haciendo también a Dios. Por eso es que debemos de tratarnos con esa fraternidad y con ese amor que Dios nos pide. Debemos tratarnos los unos a los otros con el mismo amor con el que te tratarías a ti mismo. Lo único que contará será el haber tratado a los demás como se debe tratar a Cristo. Lo esencial de la religión es el amor.
No faltarán las personas que van de casa en casa anunciando el fin del mundo. Y a este respecto, Cristo fue muy claro. Nadie sabe el día ni la hora. El único, es más, ni siquiera Jesús mismo, ahí en las Sagradas Escrituras nos dice que ni siquiera Jesús mismo, el Hijo, sabe en qué momento nos llegará. Solamente el Padre conoce ese momento. El fin del mundo para cada uno de nosotros llega al momento de nuestra muerte, cuando seremos llamados a dar cuentas de nuestras acciones al Padre. Por eso es que debemos de estar preparados siempre. Por eso es que debemos portarnos bien siempre. Y en el momento en el que nosotros sintamos una carga en el corazón de decir, pude haber hecho esto por esta persona y no lo hice, pues acercarnos a pedirnos perdón mediante el sacramento de la reconciliación. Por lo tanto, es necesario estar prevenidos porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Los primeros cristianos vivían esperando el encuentro glorioso con Cristo. El día de la muerte lo llamaban el día del nacimiento de la vida eterna. Por eso deseaban este momento y siempre repetían en sus oraciones, ven Señor Jesús. Siempre estaban esperando esta venida del Señor Jesús. Mucha gente habla de la vida eterna, ¿sí? Y también manifiesta sus dudas. Y sobre todo dicen que creerían si algún difunto viniera a asegurárselos, a decirles en un sueño o se les presentara y les dijera la vida eterna existe. Sin embargo, en realidad sabemos estas cosas porque quien estuvo ahí desde el principio diciéndonoslos fue Jesucristo. Jesús, él sí regresó de la muerte a decirnos que había una vida después de la muerte y que nosotros debíamos ser dignos para entrar en esa vida después de la muerte. Para los que creen en el amor de Dios, la muerte no es una desgracia, sino la puerta a una felicidad eterna. Toda vida, por corta o larga que sea, tiene una misión. Y la muerte no delimita más que el final de esta misión y el inicio de otra. Por eso es bien importante que nosotros estemos conscientes de que en el momento en el que nos llegue este encuentro con Dios, el momento de nuestra muerte, será el momento adecuado para cada uno de nosotros. No importa el momento, el lugar o las circunstancias, siempre va a ser el momento correcto. No falta hoy en día quien va asustado diciendo que está por llegar el fin del mundo, pero como les comentaba, nuestro Señor fue muy categórico al respecto. Él nos dijo en Mateo 24, en el versículo 36, ahí lo pueden buscar, y dice, por lo que refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. Es decir, solamente Dios Padre tiene la posibilidad de saber cuándo llegará ese momento para nosotros. Por eso siempre debemos de estar preparados para recibirlo. Para cada uno de nosotros el mundo se termina cuando llegue el momento de dar cuentas al Señor. Por eso hay que estar prevenidos. En Mateo 24, versículo 42 nos dice, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. No se refiere a que estemos en un sueño profundo como el que tenemos por la noche, sino que nuestra fe no esté dormida. Nuestras manos no estén dormidas para ayudar al prójimo. Nuestro corazón no esté dormido para amar al otro. Nuestra boca no esté dormida para regalar una palabra de aliento, un buen consejo. A eso se refiere al decirnos que estemos despiertos. Y por último, el examen que tenemos que superar para entrar a la felicidad eterna será sobre el amor. Siempre será sobre el amor, el que dimos a los demás, el que compartimos con el prójimo, conociéndolo o sin conocerlo. Si sabemos reconocer y ayudar a Cristo en cada uno de nuestros hermanos, vamos a ser aprobados. Ese examen lo vamos a pasar fácilmente. Lo esencial en nuestra religión católica, es eso,
el amor al prójimo, portarme con los otros como Jesús me manda a portarme, ¿sí? No como yo quisiera, sino como Jesús me manda. Si nos esforzamos en cumplir este precepto del amor, el momento más anhelado será la muerte. La expresión con la que se cierra la Biblia debe expresar nuestro constante deseo. Ven, Señor Jesús. Y para eso debemos actuar como servidor fiel que espera la llegada de su amo de un momento a otro. Es decir, para estar atentos a la venida de Jesús, tenemos que tratar con amor a los demás, pero no un amor vacío, no un amor sin misión, no un amor no un amor vacío de sentimientos, sino que ese amor esté fundamentado en el amor a Cristo. Te amo porque eres templo y sagrario de Cristo. Te amo porque en ti está Jesús. Espero que les hayan gustado los temas. Espero que les quede una idea clara de lo que consisten estos dos temas. Y pues les voy a dejar una tarea, la cual pues vamos a revisar la próxima semana. Les voy a pedir que investiguen 5 preguntitas. Ahorita aquí se las voy a poner. Dice, la número 1, ¿quiénes fueron los últimos vicarios de la iglesia? Los sucesores de Pedro. Los últimos 5. Del que tenemos ahorita, 5 para atrás. ¿Quién es el actual vicario de la iglesia? Como ya les comentaba ahorita. ¿Cómo llamamos a la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles? Ya se los mencioné también por ahí. ¿Qué es la muerte para un verdadero cristiano? También se los mencioné por ahí. ¿Y qué tenemos que hacer para merecer la felicidad eterna? Creo que lo hemos estado diciendo durante todos los 2 temas, ¿verdad? Y por último, te voy a sugerir una película que a mí en lo personal me ayudó a entender este sentido de la muerte y también a entender el sentido de amar al prójimo de una manera incondicional y sobre todo de anteponer los deseos de Dios en mi vida sobre los deseos que yo tengo. Mis metas pasan a segundo plano después de haber conocido a este santo. Este santo es San Felipe Neri y te recomiendo esta película. Es un poquito larga, pero de verdad te va a enseñar muchas cosas. Te recomiendo que la veas con un adulto porque trae por ahí algunas escenas fuertecitas, pero es una película muy, muy bella. Es San Felipe Neri, se llama Prefiero el Paraíso y por ahí te dejo el screenshot de cómo buscarla en YouTube para que la puedan ver. Si está un poquito larga, les recomiendo que se preparen para verla porque habla de la vida y obra de San Felipe en Roma, ¿verdad? Y cómo el amor al prójimo para él fue un aliciente muy, muy grande y cómo Dios le permitió hacer grandes cosas por el amor que él sentía por estas criaturas. Entonces, hasta aquí el tema. Espero que te haya quedado todo muy claro. Si tienen dudas, nos vemos la próxima semana y ahí las revisamos juntos, ¿sí? Y ve la película, de verdad te va a encantar, ¿sí? Vamos a hacer una oración para despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre bueno y misericordioso, te doy gracias por todo lo aprendido. Espero que la luz del Espíritu Santo me guíe y me lleve siempre a ti. Te pido por mi familia, Señor, que siempre están al pendiente de mí, que están al pendiente de mí, de lo que necesito y de que no me falte nada. Permíteme amarlos como tú me pides que los ame y seguirlos y guiarlos también hacia ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el domingo.